Hola profesora, buenas noches. El día de hoy vamos a explicar la segunda derivada y cuáles son sus funciones o para qué se utiliza. Entonces, como primera medida, pues podemos observar que una función, cualquiera que sea, se puede notar de esta forma y pues acá traerá su función determinada. Entonces, de eso podemos ver que para una función, entonces podemos hacer f de prima, o como podríamos denotar, sería su primera derivada. Entonces f de prima, que con la primera derivada lo que hacemos es utilizarla para buscar los máximos y los mínimos en la gráfica de la función que vayamos a estudiar. Entonces esto sería con máximos y mínimos. Y para la segunda derivada, que es lo que vamos a estudiar en este momento, que sería f de b' de x, la utilizamos para determinar los puntos de inflexión en la gráfica. Entonces estos como los puntos de inflexión. Bien, entonces podemos observar que la segunda derivada sería pues de cierta forma la derivada de la derivada, pues ahí, perdón por la redundancia. Entonces podemos ver que la segunda derivada sería, entonces hacemos una primera derivada y después otra derivada. Entonces para esto tenemos un ejercicio propuesto para dar ejemplo a lo que estamos dialogando. Entonces tenemos que f de x es igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado más 5. Bien, de esta función entonces vamos a comenzar a desglosar los pasos para hacer tomar los puntos de inflexión de la gráfica. Entonces podemos como primera medida, como primer paso, sacar f' de x. En este caso sería 3 por 2, 6, x al cuadrado menos 3 por 2, 6, 6x. Y f', entonces como segundo paso la vamos a encontrar fb', que sería nuestra segunda derivada, que ya sabemos que es para encontrar los puntos de inflexión. Entonces quedaría 12x menos 6, esa sería la segunda derivada. Entonces ya teniendo esto vamos a igualar a 0 para encontrar el valor de x. Entonces diríamos que esto lo vamos a igualar a 0, entonces decimos que 0 es igual a 12x menos 6. Esto lo resolvemos, entonces pues para que nos dé, esto quedaría como igual a este menos 6, lo podríamos pasar a positivo. Entonces quedaría como 6 sobre, se está multiplicando, lo pasamos a dividir y quedaría x igual a 6 sobre 12, o sería lo mismo decir como 0.5. Ya teniendo este valor, que es el valor en x del punto de inflexión, entonces podemos encontrar los puntos de inflexión. Para eso entonces vamos a reemplazar 0.5 en nuestra función principal. Entonces voy a borrar aquí, perdón. Bien, entonces podemos reemplazar aquí 0.5 o un medio en nuestra función principal. Nos quedaría como f de 0.5 es igual a 2 factor de 0.5 sobre 3 menos 3 factor de 0.5 al cuadrado más 5. Esto nos da esto entonces sería, qué pena, lo hice con calculadora, profe, para acelerar el proceso un poco. Entonces esto daría 0.25 menos 0.75 y más 5. Esto nos daría un valor de 4.5. Este sería nuestro otro punto. Entonces ya tendríamos nuestro punto en x y nuestro punto en y en la función de los máximos y los mínimos.
esa sería la explicación de la utilización de la segunda derivada en una función. También podemos denotar que con estos valores ya sabemos si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, de acuerdo al valor que tenga en el reemplazo de cualquier momento. Entonces, si nos da negativo cualquier valor, podemos deducir que es cóncava hacia abajo. O sea, a partir de este valor en la tabla, acá tendríamos entonces acá el 1. Entonces, si evaluamos en la función cualquier valor de aquí hacia allá, del infinito hasta 0.5, perdón, y de acuerdo al valor que nos dé si es positivo o si es negativo. Si es negativo sería cóncava hacia abajo y si es positivo sería cóncava hacia arriba. Esa es la explicación de la utilización de la segunda función, de la segunda derivada en una función, profesora. Muchas gracias.